su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Sobre mí, sanando heridas. Muy bien, bueno, así de esta manera, de esta forma damos gracias al Señor por encontrarnos una vez más juntamente con ustedes, nuestros queridos amigos auditores, a través de esta estación, el compartir entonces la Sagrada Escritura en el día de hoy, ¿ya? Y vamos a estar orando entonces ante la presencia del Señor, para que entonces pongamos lo que vamos a compartir hoy en sus manos, para que así nos pueda el Dios Todopoderoso ayudar por medio de su Santo Espíritu para poder entonces desglosar lo que es su palabra, ¿ya? Y que entonces sea de bendición para cada uno de nosotros. Eterno Dios y buen Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Señor Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vamos delante de usted. Señor, primeramente para darle gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, que nos has dado. Por todos los favores, Señor, recibidos. Porque en este día, Señor, podemos compartir tu palabra, Señor, juntos con nuestros queridos amigos auditores, Señor. El fin del poder, Señor, ser edificados los unos a los otros, por esta, Señor, tu palabra que es la Biblia. Esperando, Señor, que en el día de hoy nos puedas bendecir grandemente, Señor, y que pueda ser este mensaje, Señor, entendible para cada uno de nosotros. Amén y amén. Su gloria está aquí. Aquí. Muy bien, entonces ya de regreso juntamente con ustedes vamos a estar compartiendo en este día lo que es la palabra del Señor. Y la vamos a estar haciendo acá en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 4. Aquí vamos a tomar la palabra del Señor para comenzar en 1 Juan capítulo 4 versículo 10. ¿Ya? Este tema entonces vamos a tocar como referencia en el día de hoy, donde dice así la Escritura en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. 1 Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿ya? Entonces este va a ser el título ya del tema hoy día, de la introducción, donde vamos a estar compartiendo algunos otros libros en el Nuevo Testamento, para que entonces sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Y entonces así de esta manera, ¿ve? Cómo el Señor nos habla entonces por el apóstol San Juan, aquí en su primera carta, en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 10, dice que en esto entonces consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, ¿ya? En esto consiste entonces el amor del Señor Dios Todopoderoso. No en que nosotros, ¿verdad? Cuando dice nosotros, nos incluye a todas las personas, desde Adán hasta acá.
no en que nosotros hayamos amado a Él, no en que nosotros hemos estado interesados en hacer sus decretos, sus mandamientos, en andar en sus preceptos, en su palabra. No consiste en que nosotros, ¿verdad?, hemos querido agradarlo a Él, en que nosotros lo hemos querido amar a Él, sino que Él, ¿verdad?, ha mostrado su amor hacia con nosotros. Todo al revés, ¿ya? Entonces no es que nosotros, ¿verdad?, no podemos entonces gloriarnos en que nosotros le amamos a Él, y por eso que entonces Él envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No, Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra porque Él nos amó a extremos. Nos amó tanto, ¿verdad?, que cuando estábamos perdidos, sin esperanza, sin vida, sin salvación, cuando el aguijón de la muerte se había enseñoreado del hombre, así también cuando el Seol, el sepulcro también, tenía a las personas, ¿verdad?, para siempre ahí, perpetuos en el sepulcro, no había esperanza de resurrección para nadie, Dios el Padre se apiadó de nosotros. Él tuvo misericordia de su creación. Él tuvo misericordia, ¿verdad?, de aquel hombre que formó allá en el paraíso, en el huerto de Edén, que fue Adán. Él entonces, ¿verdad?, tuvo ese favor hacia con nosotros. Cuando estábamos lejos por haber desobedecido sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, entonces Él nos amó. Por eso, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, ¿verdad?, que Él volcó todo su amor, ya, todo su afecto hacia con nosotros, en que Él nos amó a nosotros. ¿Y de qué forma Él demuestra su amor hacia con todo el mundo, hacia con todas las personas? ¿Cómo Dios el Padre demuestra su amor? Enviando entonces, cuando envió a su Hijo Jesucristo, ¿en qué? En propiciación, o sea, en pago por nuestras iniquidades, en pago por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestras transgresiones, ¿ya?, y pecados, que viene siendo lo mismo. Entonces Dios, ¿verdad?, nos amó a tal extremo que entonces, ¿verdad?, envió a su Hijo Jesucristo. No solamente para que Jesucristo, ¿verdad?, nos trajera el mensaje de salvación, no solamente para venir a mostrarnos, ¿verdad?, el carácter amoroso y tierno y de bondad del Padre, sino que Jesucristo, ¿verdad?, vino a poner su vida por nosotros. Él fue menospreciado, ¿ya?, fue vituperado, y así tantas cosas que vivió en esa etapa de su vida hasta los 33 años, cuando entonces es tomado, ¿verdad?, de los hombres y es entonces llevado al Gólgota o al Calvario para hacer entonces la ofrenda, ¿verdad?, para hacer propiciación entonces ahí, para hacer el pago por nosotros, para hacer que nosotros fuésemos redimidos de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras transgresiones. Cristo entonces, ¿verdad?, se pone, entonces el Padre lo pone como el pago, ¿verdad?, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por no haber obedecido sus leyes, sus mandamientos. Y para así también, ¿verdad?, para ahora darnos una esperanza, para darnos el perdón de nuestras faltas y para darnos la vida eterna. Y también para quitar, en este caso, el aguijón de la muerte, y también para que el sepulcro ya no se enseñoreara más perpetuamente del hombre, sino que ahora hay una esperanza, ¿verdad?, de que un día Jesucristo ha de venir por segunda vez, y cuando Él venga del cielo, dice que los muertos en Cristo, entonces estos van a resucitar primero, ¿ya? Van a resucitar. Entonces va a haber una resurrección. Ya el sepulcro entonces no se puede enseñorear para siempre del hombre, sino que llegará el día entonces donde los sepulcros, ¿verdad?, serán abiertos, el Hades será abierto, el Seol será abierto, y entregará entonces a los muertos, y estos resucitarán, los muertos en Cristo. Por eso, Jesucristo, ¿verdad?, es el primogénito de los que ya han resucitado. Él ha resucitado y Él hoy está vivo y nuevamente está a la diestra del Dios Todopoderoso. Entonces, en esto consiste el amor de Dios, ¿ya? No en que nosotros entonces hemos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos ha mostrado su amor y envió a su Hijo entonces Jesucristo
en propiciación, o sea, en pago por nuestros pecados. O sea, Jesucristo, cuando está clavado en la cruz, elevado ahí entre cielo y tierra, en ese madero, Jesucristo cargó con todos los pecados del hombre, ¿ya? Y el Padre entonces, ¿verdad?, se adjudicó esto. El Padre puso entonces este pago. Entonces el Padre dijo: yo voy a pagar la totalidad del rescate del hombre, de mi creación, ¿ya? Eso dijo el Padre. Yo voy a pagar totalmente el rescate, ¿verdad?, de los hombres del maligno y del sepulcro, ¿ya? Entonces, Él entonces paga por nosotros. Y ese pago fue que su Hijo Jesucristo, el cual siendo puro, santo, el cual era Dios, ¿verdad?, y siendo en forma de Dios, vino a esta tierra en una forma de hombre, y en esa forma de hombre se hizo obediente hasta la muerte, dice la Escritura, y muerte de cruz. Entonces el Padre, ¿verdad?, ha pagado la totalidad de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, ¿ya?, de nuestros delitos, de nuestra desobediencia. Ha pagado la totalidad de ellos. Cristo la consumió. Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario, cuando ya en sus últimas palabras, cuando ya no le quedaba aliento de vida, y le dice entonces al Padre, cuando entrega su espíritu: Padre, todo ha sido consumido. O sea, el pago fue efectuado, ¿ya? Ahora tú estás reconciliado con el mundo nuevamente. Esta cadena, ¿verdad?, que se había cortado, este eslabón que se había cortado entre el cielo y la tierra con el hombre, ahora nuevamente Jesucristo entonces añade este eslabón, y ahora nuevamente, ¿verdad?, nos deja un camino expedito al Padre, y es entonces por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso, en esto consiste entonces el amor de Dios. No en que nosotros entonces hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo en pago o en rescate, ¿ya?, o en propiciación también, o en redención por nuestros pecados. Jesucristo entonces pagó la totalidad. Por eso la salvación hoy día, ¿verdad?, si usted le pregunta a cualquier predicador, la salvación hoy día es por gracia. ¿Qué significa gracia? Que es un regalo de Dios, ¿ya? La salvación, el perdón de nuestras faltas, de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, es por gracia, es un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo de Dios y está en Jesucristo. Dios entonces pagó la totalidad del pecado del hombre en la cruz del Calvario. Por eso que hoy día nosotros tenemos que venir entonces con confianza, ¿verdad?, ante nuestro Creador, ante el Dios Todopoderoso, a través entonces de ¿quién? De Jesucristo. Porque Él es el camino ahora al Padre, porque Él fue el que pagó la totalidad de nuestros pecados. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Entonces este va a ser nuestro enfoque. En esto consiste el amor de Dios, en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió entonces a su Hijo Jesucristo en propiciación, ¿verdad?, por nuestros pecados. Quiero llevarle una lectura que la vamos a encontrar aquí en el Evangelio de San Lucas. Vamos a leer varios capítulos, varios versículos aquí. En el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas, el capítulo número 7 del Evangelio de San Lucas. Ya estamos acá. Evangelio de San Lucas, el capítulo 7, versículo 23 al 50. Vamos a leer varios versículos aquí, donde dice así de esta manera. Versículo 23 al 50. Y bienaventurado, dice, es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Ya? El que está hablando aquí es Jesucristo. Mire, dice, bienaventurado, dice, es aquel que no haya tropiezo en mí. O sea, bendito es aquel. ¿Ya? Bendito, bienaventurado. El que no haya entonces tropiezo en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él entonces, ¿verdad?, fue quien se dio, ¿verdad?, en ofrenda por nosotros. Él fue entonces el que sufrió el castigo de nuestras iniquidades, ¿verdad?, por nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, ahora,
Bienaventurado, dice el Señor Jesucristo, el que no haya tropiezo en mí. Cuando dice se fueron los mensajeros de Juan, porque aquí era Juan, ¿verdad?, que mandó unos mensajeros a unos discípulos de él a preguntarle si realmente era el Cristo, había que esperar a otro. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó el Señor a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidos delicados? Y aquí dice: los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites y en los palacios de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que a un profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Aquí el Señor, ¿verdad?, habla estas hermosas palabras, ¿verdad?, de Juan. ¿Ya? ¿Cómo entonces Juan fue el hombre que preparó el corazón del pueblo judío, el corazón de los israelitas, ¿verdad?, para que entonces cuando el Cristo fuese en ese tiempo introducido, ¿verdad?, cuando se manifestara entonces y hablare, ¿verdad?, las palabras que el Dios Todopoderoso haya puesto en él, pudieran entonces recibirlas. Y aquí entonces envió mi mensajero. Estaba hablando entonces de Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de ti. Juan entonces, ¿verdad?, fue uno de los hombres, un profeta, el último de los profetas, que preparó entonces, ¿verdad?, el camino del Mesías. ¿Ya? Y dice el Señor Jesucristo en el versículo 28: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué también nos está diciendo el Señor? Que seamos, ¿verdad?, humildes. Eso, que seamos humildes de corazón. Que podamos nosotros, ¿verdad?, sacar muchas veces el orgullo que hay en nosotros. ¿Ya? Sacar la vanidad y tantas cosas, la arrogancia. Pero dice más. Pero más el pequeño, dice, más el pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Ya? Juan entonces fue un profeta que preparó el camino del Señor. A tal extremo que Juan, ¿verdad?, cuando después bautiza al Señor Jesucristo en el Jordán, cuando lo señala que es el Cordero de Dios que quita y que viene a quitar el pecado del mundo, después entonces Jesucristo, ¿verdad?, comienza a llamar a sus discípulos. Y después van entonces los escribas y los fariseos donde Juan a decirle que el que él bautizó, o sea, Jesucristo, ahora está haciendo más discípulos que él. Entonces van con este cuento donde Juan, para que Juan entonces a ver si se levanta contra el Señor Jesús. Pero Juan declara, porque Juan estaba tan claro que él venía delante del Señor Jesucristo para preparar el camino, dijo: es necesario, ahora dijo, que él crezca y que él tenga muchos discípulos y que yo ahora, dijo, empiece a menguar, o sea, mi nombre empiece a desaparecer, pero que él ahora, ¿verdad?, sea famoso, porque él es a quien el Padre ha señalado. Por eso es que estamos leyendo anteriormente acá en la carta de primera de Juan, en el capítulo 4, el versículo 10, que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros primero. ¿Y envió a quién? A su Hijo Jesucristo en propiciación, o sea, en pago de nuestros pecados. ¿Ya? Sigamos. Estábamos en el versículo 28, 29 ahora de aquí del Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Versículo 29. Y todo el pueblo, dice, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron, dice, a Dios, o glorificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Ya? Más, dice, los fariseos, ¿ya? Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon, dice, los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Ya? Estos hombres, dice aquí, que eran los fariseos, los intérpretes de la ley, cuando Juan entonces bautizaba en el Jordán, ¿ya?, cuando bautizaba para arrepentimiento, dice que los escribas y los fariseos desecharon el bautismo de Juan,
porque no creían, ¿verdad?, que Juan era un profeta de Dios. Recordemos que ellos decían que Juan tenía un demonio, según ellos, ¿ya?, pero que no era un profeta de Dios. Entonces ellos desecharon este bautismo, que era para arrepentimiento, ¿ya? Para ellos sería como caer en algo muy bajo, ¿verdad?, ir a humillarse a un hombre que andaba predicando en el desierto, que andaba vestido con un cinto de cuero en su espalda. Entonces ellos no fueron, ¿verdad?, a ser bautizados por Juan, sino que encontraban, ¿verdad?, que era un hombre raro y además de esto que contradecía sus enseñanzas, sobre todo cuando Juan les decía, ¿verdad?, raza de víboras, que le enseñó a huir de la ira venidera. O sea, una palabra bastante fuerte lo que Juan les decía, ¿ya? Entonces vamos acá, estábamos en el 29. Y todo el pueblo entonces, los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, ¿ya?, bautizándose con el bautismo de Juan. Dice que los publicanos y todo el pueblo, y aún los publicanos, ¿verdad?, dice que fueron bautizados por Juan para arrepentimiento, pero más los escribas, los fariseos, no, porque ellos, ¿verdad?, no querían humillarse ante Juan, porque ellos se creían mucho superiores que Juan, como hasta el día de hoy. Cuando entonces, justificado con el bautismo de Juan. El versículo 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon entonces los designios de Dios, ya no desecharon los designios de Juan, no desecharon las palabras de Juan, porque Juan lo que enseñaba y estaba haciendo no era porque a él se le ocurrió. A Juan, ¿verdad?, el profeta Juan el Bautista, Dios el Padre lo envió a preparar el camino delante, ¿verdad?, del Mesías. Él iba a preparar entonces al pueblo de Israel para que recibiera el reino de Dios que venía a la tierra a través entonces de ¿quién? De Jesucristo nuestro Señor. Pero ellos, ¿verdad?, rechazaron esta palabra. Ellos no quisieron reconocer a Juan, ¿ya? No le oyeron. Y de esta forma, ¿verdad?, no oyeron entonces las palabras de Dios. Pero sí, los publicanos y las otras personas, ellos fueron bautizados para arrepentimiento, conforme Juan entonces enseñaba, según el Padre había puesto estas palabras en él. Mas los fariseos entonces y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizado entonces por Juan el Bautista. Versículo 31. Y dijo el Señor Jesús: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Ahora el Señor, ¿verdad?, está haciendo esto, declarando estas palabras. ¿Y a qué son semejantes? A los muchachos, dice, sentados en las plazas, que dan voces unos a otros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, o endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan, y aquí en el versículo 33 del capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, porque vino Juan, dice el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. ¿Ya? Esto decían entonces los intérpretes de la ley, ¿ya? Los hombres que en ese tiempo tenían la responsabilidad de enseñar y a entregar la palabra de Dios a su pueblo, a su nación, la palabra del Dios Todopoderoso, ¿ya?, a su pueblo. Entonces, ¿qué decían de Juan? Porque vino Juan, y este es el Señor Jesús que está hablando, ¿ve? Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Versículo 34. Y ahora vino el Hijo del Hombre, o sea, está hablando ahora de él, de Jesús, de él mismo. Dice: y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, y amigo de publicanos y de pecadores. O sea, no había, ¿verdad?, por dónde agarrar a estos hombres que eran los fariseos, intérpretes de la ley. No había por dónde tomarlos. Vino Juan, ¿verdad?, el cual se obtuvo de comer, se obtuvo de tomar sidra, de tomar vino, más ellos dijeron que era endemoniado, porque él predicaba, ¿verdad?, que tenían que ser bautizados, sumergiéndose en agua para arrepentimiento. Y ellos no, entonces quisieron someterse a Juan el Bautista conforme a los propósitos de Dios.
Luego entonces viene Jesucristo, ¿ya? Y ahora dicen de Jesucristo: este come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Y amigo de quién? Amigo de publicanos y de pecadores. O sea, también este hombre entonces, según ellos, no era un hombre de Dios. ¿Ya? Sigamos, versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Versículo 36. Uno de los fariseos, ya seguimos con el relato, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y aquí vemos ahora a un fariseo que invita entonces a Jesús, ¿verdad?, a su casa a comer. Entonces, una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesucristo, el Señor, estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. O sea, trajo un frasco de perfume, un frasco de alabastro con perfume, y estando, dice, detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas. ¿Ya? Esta mujer ni siquiera le miró de frente a Jesucristo, sino que se puso detrás. Era tanta su humillación, era tanta la vergüenza por su pecado, que se puso detrás y se puso a llorar. ¿Ya? Y con sus lágrimas entonces comenzó a regar con sus lágrimas los pies de ¿quién? Del Señor, y los enjuagaba con sus cabellos. Y también dice que se postró hasta tierra esta mujer. Se postró hasta tierra de tal manera que dice que le besaba los pies al Señor Jesucristo. ¿Ya? O sea, ¿qué vio esta mujer en Jesús? Ella, aunque no era intérprete de la ley, aunque no era en este caso un fariseo, ni era conocedora de las escrituras, quizás como la conocían los escribas, los intérpretes de la ley, ¿ya? Ellos conocían toda la Torá, todo el Antiguo Testamento, todos los mandamientos que el Señor había entregado a Moisés, y los profetas y los salmos, ellos lo sabían todo eso. Pero esta mujer, que según dice aquí la Escritura, que era una pecadora, ella reconoció que Jesucristo, ¿verdad?, no era simplemente cualquier hombre, no era un profeta más o un predicador más, sino que ella vio algo diferente en Jesús. Ella pudo ver que en Jesús realmente estaba la misericordia, estaba el amor de Dios, ¿ya? Y como también quizás vio o tuvo también testimonio de que Jesucristo, ¿verdad?, andaba haciendo muchas sanidades y que hacía muchos milagros. Entonces esta mujer vino entonces a donde Jesucristo, y detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies, o sea, los pies del Señor Jesús, y los enjuagaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume que trajo de alabastro, y ungía, ¿verdad?, también al Señor con este perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había invitado a Jesucristo a su casa a comer, porque este fariseo lo invitó con una intención a Jesús. Este fariseo no invitó a Jesucristo para honrarlo como profeta o como predicador, sino que él lo invitó a su casa ese día porque él quería indagar en Jesús, quería saber quién era este hombre, ¿ya? Si realmente era un engañador o si también andaba, como dijeron muchas veces, que por el príncipe de Beelzebú, ¿verdad?, de los demonios, Jesucristo echaba fuera los espíritus. Entonces este hombre invitó a Jesús a su casa para indagar de él, pero no para honrarle como un profeta. Ni siquiera lo recibió como tenía que recibir, ¿verdad?, en Israel en ese tiempo a la gente que venía de lejos a las casas, como vamos a ver más adelante. Cuando vio entonces el fariseo esto, cuando vio entonces el fariseo que le había convidado, cuando vio entonces este fariseo toda esta situación que sucedía con esta mujer, este fariseo que le había convidado a Jesús, dijo para sí mismo, o sea, dijo entre sí,
dijo en su mente, en su corazón. Él pensó, ¿verdad? Como muchas veces nosotros decimos cosas para nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no las hablamos. Él dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. ¿Ya? Entonces él dijo estas palabras en su corazón y en su mente. Si este hombre, dijo, realmente es un profeta, sabría qué clase de mujer es esta y que es pecadora. Versículo 40. Entonces, respondiendo aquí el Señor del cielo, el Dios Todopoderoso, Jesucristo hecho hombre, respondiendo entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime, maestro. Ahora le dice maestro, ahora le está reconociendo después que dice: si este hombre fuera un profeta, pero aquí le está reconociendo con los labios y le dice maestro, o sea, que es un profeta. Pero en su mente dice que no es profeta, porque dice: si este hombre fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Pero cuando Jesús le dice: Simón, una cosa tengo que decirte, él le dice: maestro, dime maestro. Versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿a cuál de ellos le amará más a este acreedor? Respondiendo entonces Simón, aquí en el versículo 43, respondió Simón y dijo: pienso que al quien perdonó más. Y él dijo, o sea, Jesucristo le dijo, rectamente le dijo: has juzgado, o sea, has dicho bien, estás en lo cierto. Versículo 44. Entonces el Señor, vuelto a la mujer, el Señor Jesús, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Simón, cuando invitó a Jesús, al Señor del cielo, al Todopoderoso, cuando lo invitó a su casa, ¿verdad?, para indagar de él lo primero que tiene que haber hecho cuando Jesús llega a su casa, tiene que haber tomado un tiesto y haber lavado los pies del maestro, o por último haber mandado a uno de sus sirvientes, a uno, en este caso, como se le llama hasta el día de hoy, a uno de sus siervos, ¿ya? Para que entonces, mira, este hombre viene de lejos, así que lávenle los pies, porque era una tradición y era una de las leyes que tenía el pueblo de Israel. Y cuando llegaba un hombre de lejos, tenían que lavarle los pies, una, porque venía lleno de tierra, y porque venían cansados, y porque el camino era muy áspero. Entonces tenían que lavarle los pies. Mas Simón no lo hizo. ¿Por qué? Porque Simón no le honró a Jesucristo como maestro ni como profeta, sino que él quería indagar de él. O sea, él lo vio como cualquier persona. Poco menos, o sea, estos hombres no le creían, ¿verdad?, que Jesucristo realmente era el Señor, que Jesucristo realmente era quien dijo ser, el Hijo del Dios Todopoderoso. Sigamos. Entonces, versículo 44, vuelto a la mujer, dijo, y entonces dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua, entonces le dijo: para mis pies. Ya. Mas ésta le dijo: ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. O sea, ella ha hecho el trabajo que tú tenías que hacer. Aquí entonces empieza, yo creo que en este momento, este fariseo, de él se quedaba un poco, no sé, un poco rojo su cara, y se quedó callado, yo creo. Entonces después en el versículo 45 dice: no me diste beso. Esa era otra de las tradiciones y de los mandamientos que Israel tenía, que cuando usted invitaba a una persona, en este caso a alguien de su altura, por ejemplo en el gobierno, cuando usted invita a gente del gobierno, ¿verdad?, ellos se saludan de abrazo y de beso. Aquí Jesús también tenía que haber sido recibido de beso, porque él no era cualquier persona. Él era un maestro. Él enseñaba la palabra de Dios abiertamente, en las plazas, en la sinagoga, en las aldeas, por donde él quería que iba, ¿verdad? Iba enseñando la palabra de Dios y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos ya está ahora entre vosotros. Pero este hombre, ¿verdad, Simón?,
cuando Jesús llega a su casa, también le hace este desprecio. Primero, no le lava los pies. Segundo, no le recibe con un beso. Y recibirlo con un beso entonces era una forma de honrarlo, que realmente era una persona, ¿verdad? En este caso, que era una persona como a la altura de ellos, un maestro, un sacerdote, ¿ya? Que era alguien importante, pero no le dio importancia. Sigamos. No me diste beso. Mas esta le dijo, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Esta mujer, ¿verdad? También no cesaba de besar al maestro, ¿ya? O sea, de honrarle, reconociendo realmente, ¿verdad?, que él era una persona muy importante y que debía ser honrada, como era la costumbre. Versículo 46. Le dice nuevamente el Señor a Simón, ya llevamos tres cosas. Primero, no le dio agua para lavar sus pies. Segundo, no le besó al Señor. Ahora vemos la tercera parte. Este hombre Simón, cuando Jesús entró a su casa, tenía que también haber ungido al Señor. Entonces le dice en el versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite, o sea, cuando entré a tu casa, no ungiste mi cabeza con aceite, como es de reconocer a un profeta. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Nuevamente, lo que Simón no hizo, esta mujer lo acaba de hacer. Por lo cual le dijo el Señor ahora, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados. Y aquí Jesús, ¿verdad?, se está declarando abiertamente ante este Simón. Primeramente le saca en cara todo lo que él hizo, que estaba como ley en Israel, lo cual no hizo, lo despreció. Y ahora Jesús está abiertamente declarando que él tiene poder para perdonar pecados. O sea, que él es Dios, porque para los judíos solamente Dios podía perdonar los pecados. Es por eso que Juan, que era un profeta, Juan no bautizaba para el perdón de los pecados. Juan bautizaba para arrepentimiento. Pero ahora está Jesucristo, ¿verdad?, a quien de que Juan preparó el camino, y este sí que tiene ahora poder para perdonar pecados. Y ese poder está hasta el día de hoy. Jesús hasta el día de hoy tiene poder para perdonar cualquier pecado, cualquier iniquidad, cualquier transgresión que hemos cometido contra el Dios Altísimo, ya sea por ignorancia o muchas veces porque lo hemos hecho, ¿ya? Él tiene poder para perdonar todas nuestras faltas, todas nuestras iniquidades. Versículo 47. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados a esta mujer le son perdonados, porque amó mucho, mas al quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo, sus pecados, ¿verdad?, le son perdonados. Ahora cambió. Con Juan solamente había arrepentimiento, pero con Jesucristo hay perdón de pecados. Y no solamente eso, sino que hay vida eterna también. Versículo 48. Y ella entonces le dijo, y a ella le dijo, o sea, Jesucristo ahora le dice en el versículo 48, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban, dice, juntamente, sentados a la mesa con Simón, ¿verdad?, comenzaron a decir entre sí, nuevamente, a murmurar bajito, a conversarse en el oído y a hablar en su mente y en su corazón. Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también puede perdonar pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y no solamente le perdonó el pecado, sino que ahora le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y inmediatamente, ¿verdad?, ¿qué obtuvo esta mujer? La vida eterna. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ya? Este Simón entonces ese día invitó a Jesús ahí, y no solamente estaba él en su casa, sino que también que había otros intérpretes de la ley y otros fariseos también, porque dice que unos murmuraban contra sí. ¿Quién es este, verdad? Decían, ¿quién es este que también puede perdonar pecado? Y ellos tenían claro que solamente Jehová, Dios, podía perdonar pecados, pero ahora estaba Jesucristo, ¿verdad? El Dios hecho hombre aquí en la tierra,
el cual hasta el día de hoy tiene poder, tiene autoridad, y no solamente para perdonar pecados, para darnos vida eterna, sino que a Él se le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre. Y Él ahora tiene dominio en los cielos, en la tierra y aún bajo de ella. Toda la creación, todo el universo está ahora sujeto al nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret, porque el Padre ha entregado todo en sus manos. Todo lo ha puesto entonces ahora debajo de sus pies. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, empezamos entonces con el tema, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan, donde estábamos compartiendo en el principio, que era entonces el capítulo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, en propiciación, en pago por nuestros pecados. Miren el amor grande, inmenso, infinito, eterno del Dios Todopoderoso, que nos dio ¿a quién? A Jesucristo, porque sabía que el mundo entero no tenía esperanza. No había otra forma que el hombre entonces pudiese, ¿verdad?, ser salvo, ser perdonado. Dios no quiso poner en este caso alguna regla que el hombre pudiese hacer para ser perdonado, o que pagara cierta cantidad de dinero, porque nadie lo podría haber logrado. Por eso que entonces, ¿qué hace? Él mismo entonces cancela todo esto enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que entonces hoy día la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna sea totalmente gratuito, gratis. Y es por eso que también que el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, se encarga cuando envía la comisión de predicar y dice: vayan, enseñen y prediquen, porque lo que recibiste vosotros de gracia, o sea, de gratis, darlo también de gratis, o sea, de gracia. Porque ¿quién ha pagado por la salvación? ¿Quién la ha comprado? Dios el Padre pagó por ella. Y el pago fue Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo, derramando hasta la última gota de su sangre. ¿Ya? Ese fue el pago entonces por todas nuestras transgresiones, por todas nuestras rebeliones ante el Dios Todopoderoso. Jesucristo entonces muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y declarando entonces las palabras que le decía anteriormente: Padre, todo ha sido consumado. ¿Ya? Sigamos. Vamos a ver el mismo evangelio ahora de San Lucas, el capítulo 17. Si lo encontramos acá. San Lucas capítulo 17, versículo 20 al 22. Versículo 20, 21, 22. Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículo 20, 21 y 22. Dicen así, de esta manera: preguntando, dice, por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿ya? Ni dirán, helo aquí, o sea, está aquí o está allá, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Eso es lo que Jesucristo declaraba entonces al pueblo. Y le dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no los veréis. ¿Ya? Aquí Jesucristo, ¿verdad?, se estaba también hablando y diciendo abiertamente que el reino de Dios estaba entre ellos. O sea, la promesa que había de venir un libertador, ¿ya?, un rey, un señor del cielo, el Mesías, estaba ya cumplido con Jesucristo en la tierra, como leíamos anteriormente, ahí en el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 7, donde entonces Jesucristo, la verdad, le dice a Simón, a este fariseo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado. Entonces después le dice a la mujer: mujer, tus pecados te son perdonados. Y no solamente eso, sino que dice: y tu fe te ha hecho salva. ¿Ya? Entonces aquí encontramos, preguntando entonces los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Respondió él y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia.
o sea, cuando vino, o cuando venga nuevamente por segunda vez. Ni dirán que está aquí o que está allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, ¿ya? O sea, el reino de Dios está, le dijo, entre vosotros. ¿Y quién era el reino de Dios? Pues era Jesucristo, era el Hijo del Hombre, era el Dios Altísimo. Él era entonces el reino de Dios. Por eso que entonces le dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearéis ver los días del Hijo del Hombre. Y vendrán, dijo, día cuando que desearéis ver vosotros, ¿ya?, al Hijo del Hombre, y no lo veréis, ¿ya? Porque pues sabemos que cuando Cristo, en este caso, después va entonces en su ministerio, cuando es llevado, crucificado, después resucita, después anduvo también con sus apóstoles, como 40 días, ¿verdad? Anduvo con ellos, después fue llevado al cielo. Entonces ellos después quizás deseaban, ¿verdad?, que Jesús tuviese todavía con ellos. Y así muchos hombres, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿cuánto deseamos, ¿verdad?, haber visto quizás alguna vez al Señor? No lo vimos, pero por fe hoy día creemos, ¿verdad?, por todo lo que está escrito en este libro, por todos los hombres que vieron, que anduvieron con el Señor, que lo palparon, ¿verdad?, por su palabra, que es fiel, que es digna, que es verdadera, que es eterna, que es perpetua, la cual dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Esta palabra permanecerá para siempre, porque está esculpida, podemos decir, en la roca de Dios. Ya, vamos, sigamos. Quiero ir al libro de los Hechos, capítulo 22, con el tema entonces que empezamos compartiendo, que era entonces en la carta de primera del apóstol San Juan, el capítulo 4, versículo 10. En esto consiste entonces el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, ¿en qué? En pago, en propiciación por nuestros pecados, ¿ya? Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles aquí. El capítulo 22. Capítulo 22. Estamos aquí, versículo 12 al 16. Dice así de esta manera. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 12 al 16, dicen así de esta manera. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Aquí es que está diciendo vino a mí, es Pablo, el apóstol que está relatando cuando todavía era Saulo de Tarso. Entonces dice que este Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Tenía un buen testimonio este hombre, ¿ya? Vino a mí, dice el apóstol San Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, dice, en aquella misma hora la recobré la vista y lo miré. Y él dijo, o sea, Ananías dijo: el Dios de nuestros padres que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, o sea, ¿a quién? A Jesucristo, y veas al justo, y oigas también su voz, no solamente que lo veas, sino que oigas su voz, de su propia boca, le dice, ¿ya? De su boca, porque seréis testigo suyo, le dice ahora Ananías a Pablo, porque ahora tú serás, Pablo, testigo de él, ¿ya? Suyo, a todos los hombres de los que habéis visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre, ¿ya? Y ahora dice, ¿por qué te detienes? Levántate, invoca su nombre, ¿ya? Que es el nombre, ¿cuál? De Jesús. Jesús de Nazaret. Aquí entonces vimos, ¿verdad?, este relato cortito que quise tomar,
de San Pablo, el apóstol Pablo, un hombre perseguidor, un hombre que andaba, ¿verdad?, persiguiendo a los del camino, como se conocían en el principio del cristianismo, cuando entonces ya Jesús había resucitado entre los muertos. Algunos hombres también estaban muriendo por la causa del Señor. Aquí vemos a Pablo, que era Saulo de Tarso, un hombre judío, un hombre instruido en la ley y en el libro de la Torá, enseñado, ¿verdad?, a los pies de Gamaliel, un gran maestro. Este entonces, ¿verdad?, andaba con cartas del gobierno romano en ese tiempo para tomar preso a todos los que se hallasen entonces llamar los del camino, que era entonces una secta de estos que, según Pablo, alababan a Dios a través de Jesucristo y decían que Jesucristo era Dios. Y Pablo, si leemos bien la escritura, si vemos bien el contexto, dice que Pablo hacía estas cosas, que apresaba a los cristianos, ya los llevaba preso, porque dice que él tenía un vivo celo por Jehová de los ejércitos. O sea, Pablo amaba al Señor. Y él creía, ¿verdad?, en su ignorancia, que estos hombres eran una gran herejía lo que hacían de llamar a Jesucristo Dios, o de llamarle el Mesías, y de hacer, ¿verdad?, y predicar en su nombre el perdón de pecado y el arrepentimiento y la vida eterna. Pero un día de camino a Damasco, cuando Pablo, ¿verdad?, va con unos hombres, no sé cuántos, va con unos hombres entonces camino a Damasco para tomar preso a estos los del camino, se le aparece entonces, ¿quién? Jesucristo. Dice que en un resplandor de luz se le aparece entonces y le dice esta voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice, cayendo en tierra, dice que le dijo, Señor, ¿quién eres? Y quedó ese día ciego. Saulo quedó ciego ese día cuando vio esta luz resplandeciente, esta luz poderosa que le habló en ese día. Y que esta luz era Jesucristo, el resucitado, el que estaba vivo y el que está a la diestra del Padre. Se le apareció entonces a Saulo en el camino. Y ahí le dice, bueno, ahora le dice, entra a la ciudad, a una calle que se llama Derecha, y encontrarás a un hombre que se llama Ananías, y él pondrá las manos sobre ti para que recobre la vista. Y también el Señor le dice, Ananías, Ananías, va a venir acá un hombre que se llama Saulo, perseguidor de la iglesia. Ya es bien entretenida la historia. Ananías yo creo que se asusta un poco sabiendo que este hombre tenía carta, poder para llevarlos todos presos, ya, para encarcelarlo. Le dice, pero Señor, sabemos que este hombre cuántos males ha hecho a tu pueblo, o sea, a la iglesia de Cristo. Le dice, sí, le dice, no te preocupes. Tú, le dice, pondrás las manos para que recobre la vista. Y aquí vemos entonces este relato del Señor, ¿ven? Entonces uno llamado a Ananías, ¿ve? Este hombre que era un varón piadoso, según la ley, y tenía un buen testimonio, o sea, era un hombre de Dios, un buen testimonio, ¿ya? Era un hombre sólido en la fe y en toda su conducta, buen testimonio de la ley que tenía, de todos los judíos, ya todos los judíos tenían un buen testimonio de él, ¿no? Era un hombre intachable. Entonces vino a mí, dice Saulo, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Y ahora, ¿cómo le dice? Hermano Saulo, porque ya el Señor había hablado con Ananías, que Saulo, ¿verdad?, que es Pablo, el apóstol Pablo, entonces había sido escogido por Jesucristo ese día para llevar ahora el evangelio ¿a quién? A nosotros, a los gentiles. Nosotros somos el pueblo gentil, a todas las naciones, a los gentiles. Así que damos gracias al Señor por Saulo, porque a través de Saulo somos nosotros hoy día alcanzados por gracia y por misericordia, y a través de Saulo podemos también saber, ¿verdad?, y de tantos los apóstoles también del Señor y de la iglesia que han ido enseñando, que esta salvación entonces es gratuita y que el perdón de nuestros pecados es gratis, como leíamos aquí en la carta de primera del apóstol San Juan, el capítulo 3, el versículo 10. ¿Hay que cancelar, dar alguna cantidad de dinero por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la reconciliación con Dios? Pues la Biblia dice que no, que lo que recibiste de gratis, de gracia, de regalo, dalo también como un regalo gratis de gracia. Por eso dice, en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió ¿a quién? A su Hijo Jesucristo
en propiciación, o sea, en pago de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados, y para darnos también vida eterna. Bueno, y acá entonces estábamos con el relato de el apóstol San Pablo, ahí en Hechos capítulo 22, versículo 12 al 16, donde quise tomar esta palabra. Entonces aquí en el versículo 16 le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ya? Y le dice: ¿por qué te detienes ahora entonces, Saulo? Bautízate, le dice ahora, y lava tus pecados invocando su nombre. La única forma, amigos, hermanos, de que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados y la vida eterna es invocando un nombre. En toda esta sagrada Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, la única forma que podemos recibir el pago de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, es invocando un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Jesús. Jesús. Jesús de Nazaret. Ese es ese nombre. Ese es el nombre que pagó por nosotros. Ese es el nombre que nos compró en la cruz del Calvario. Cuando pertenecíamos, ¿verdad?, y estábamos ligados al reino de las tinieblas, porque la muerte se había enseñoreado del hombre y el sepulcro tenía al hombre perpetuamente ahí para que nunca se levantase entre los muertos, Jesús vino y nos compró y nos libró, nos libertó de ese que nos tenía esclavos, que nos tenía prisioneros, que es el adversario Satanás. Él nos sacó entonces del reino de las tinieblas, ¿verdad? En este caso el Padre nos sacó del reino de las tinieblas por medio de su Hijo Jesucristo, cuando nos dio en propiciación de nuestros pecados, para llevarnos ahora al reino de su luz, al reino de su amado Hijo, al reino del todopoderoso Dios. Así que ahora estamos en las manos del Señor. Y la única forma entonces de recibir, como decía anteriormente, el perdón, la vida eterna, es invocando un solo nombre. Y ese nombre es el nombre reconocido en todo el universo, en todo este planeta. Todas las cosas están sujetas a ese nombre. Y ese nombre es Jesús. Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos. Sigamos aquí el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 18. San Juan capítulo 18. Vamos a ver si lo encontramos por acá. San Juan capítulo 18. Ya estamos aquí. San Juan capítulo 18, versículo 36 y 37. San Juan, libro del Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36 y 37, dicen así de esta manera. Respondiendo Jesús, o el Señor Jesús, ya porque Él es Señor, respondiendo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo el Señor Jesús le dijo, tú lo dices, que yo soy rey. O sea, estás en lo cierto, yo soy rey. Y le dice el Señor, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted en este momento está oyendo esto, es porque usted es de la verdad, ¿ya? Es porque usted es del Señor, es de Cristo, es del Padre. Y el Padre ya pagó un precio por usted, y ese precio fue el poner a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario como propiciación por nuestros pecados. Así que entonces Pilato le dijo, entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió entonces el Señor Jesús, tú lo dices, o sea, estás en lo correcto. Yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, sino que mi reino es universal. El reino del Señor es universal. Él reina en toda la galaxia, en todo el universo, ¿ya? Él gobierna sobre las potestades malignas. Él gobierna sobre los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Él gobierna sobre el imperio del diablo, de Satanás, de los demonios, de los ángeles caídos. Él tiene dominio, Él tiene poder. Ese es su reino.
Su reino no es de aquí, su reino es universal. Es glorioso. Tú lo dices, que yo soy rey, y yo para esto he nacido. ¿Cuándo nació? Cuando fue entonces introducido allá en Belén en forma de bebé. Yo para esto he nacido, y para esto, dijo, he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Para dar testimonio de la verdad. ¿Quién es la verdad que Cristo da testimonio? El Padre, ¿verdad? Para esto, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ya, vamos a terminar ya. Timoteo. Vamos a buscar aquí primera de Timoteo. En la escritura, primera de Timoteo. Ya estamos acá. Primera entonces de Timoteo. El capítulo 4. Primera de Timoteo. Así es. No, primera de Timoteo, capítulo 6. Ahí está. Primera de Timoteo, capítulo 6. Ven que con tantas hojas uno se pierde a veces. Primera entonces de Timoteo, escribiendo ahora el apóstol San Pablo, aquel perseguidor de la iglesia que era Saulo, ahora le escribe, ¿verdad?, a Timoteo, a un discípulo, ¿verdad? Y nos escribe también a nosotros. Pablo entonces escribiendo ahora a Timoteo y escribiendo a nosotros acá. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 16, dicen así de esta manera. Versículo 11 al 16. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, y la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano, dice, de la vida eterna. ¿Cómo podemos echar mano de la vida eterna? Invocando su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando, dice, delante de Dios, que da vida a todos. ¿Quién es el que da vida? Dios. Dios es el que da vida a todo. ¿A través de quién? De Jesucristo nos dio vida, de aquel que pagó por nuestros pecados. ¿Ya? Te mando entonces delante de Dios, que da vida a todos, a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Aquí también dice que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Cuando dijo, ¿verdad? Pilato le dijo, ¿eres tú rey? Le dijo, tú lo dices. ¿Ya? Para esto he nacido, pero mi reino no es de este mundo. ¿Ya? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Y que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y que guardemos entonces estos mandamientos, que guardemos su palabra, ¿verdad? Que guardemos entonces la fe. Eso quiere decir, que guardemos la fe en Jesucristo, que Él es Señor, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que somos ahora propiedad de Él, que estamos escondidos en Cristo y seguros, ¿verdad?, asegurados en la mano del Dios Todopoderoso, porque el Señor dijo, mi Padre que me los dio, mayor es que mí, y nadie los puede ahora arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos escondidos en Cristo y estamos en la mano del Padre. Ya. Y entonces, que guarde los mandamientos sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición, hasta cuando Él venga Él, vuelva a esta tierra por segunda vez, cuando venga, ¿verdad?, en gloria y majestad, a son de trompeta. De la misma forma, cuando Él se fue al cielo, cuando estos hombres galileos, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cuando lo vieron irse al Señor en una nube, y cuando ya desapareció de ellos, ellos todavía seguían mirando al cielo, a ver si lo podían ver. Entonces aparecieron dos hombres, dos ángeles, podemos decir, con vestiduras blancas, que le dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así como lo habéis visto, vendrá
así por segunda vez a la tierra, en una forma visible, en una forma gloriosa. Vendrá con poder, con gran gloria y con voz de trompeta, y todo ojo le verá en su segunda venida. Solamente hay dos venidas. Una vino como bebé y ahora viene como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Bendito sea su nombre, ¿ya? Hasta la aparición, dice, de nuestro Señor Jesucristo, la cual, dice, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ya? Cuando dice aquí el soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, se está refiriendo tanto como al Padre y como al Hijo, al Señor Jehová de los ejércitos y a su Hijo Jesucristo, ¿ya? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice después el versículo 16, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Ya? Bendito sea su nombre para siempre. Padre, te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor. Como leíamos aquí en el apóstol San Juan, donde escribe su carta en Primera de Juan, Señor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, que en esto consiste, Padre, tu amor hacia con todos nosotros, hacia con toda la humanidad, hasta con el más perdido que se encuentra en esta tierra, que dice no tengo perdón de Dios, pero Dios dice en este momento, en esto se mostró el amor de Dios hacia contigo. ¿En qué? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y Él nos ama. De tal manera nos amó que mostró y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación de nuestros pecados, o sea, en pago, en rescate de todos nosotros. Por eso que Jesús, cuando vino a este mundo, Él no vino a condenar al mundo, sino que su venida fue para que todo el mundo, todas las personas fueran salvas entonces por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso, Padre, te damos gracias, te agradecemos por tu palabra, Señor, la cual, Señor, lo hace, Señor, ser cada día más alegre, Señor, estar seguro de que somos hijos tuyos. Señor, aunque todavía seguimos cometiendo errores, transgrediendo tus leyes, Señor, muchas veces, a veces, no queriéndolas hacer igual, Señor, fallamos delante de ti, o sea, pecamos. No somos capaces, Señor, de hacer tu palabra el 100% como tú nos mandas. Pero gracias por Jesucristo, porque, Padre, tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos, que es tu Hijo amado Jesús, quien intercede ahora por nosotros, no con sangre de animales, sino con esa sangre que fue derramada en el Calvario. Y tu palabra dice que si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, con el Dios Todopoderoso, a Jesucristo el justo. Así como el Padre nos amó, como tú nos amaste, Señor, enviando a tu Hijo en propiciación de nuestros pecados, así también ahora has puesto a Jesucristo. Porque si alguno de nosotros ha pecado, tenemos ahora un abogado hacia contigo, alguien que intercede hacia contigo, y diciendo, Padre, ten misericordia. Señor, yo pagué por ellos, y nos justifica a cada momento, a cada instante, con su sangre preciosa. Por eso, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, y a tu nombre sea dada la gloria para siempre y por toda la eternidad. Amén y amén.
será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.